La educación y la formación de los niños tiene que llevarse a cabo por gente preparada. No, es que como es deporte, ¿pero qué hay detrás del deporte? Pues los niños que lo practican, por favor. Es bonito porque ves el tenis en todas sus vertientes, ¿no? En la pista y luego en la parte más técnica, me atrevería a decir casi científica. Luego cogemos y nos quejamos de que tenemos unos adolescentes. Bueno, caballeros, pero la culpa no es del adolescente, que cuando usted empezó a formarlo era un niño. La culpa es suya, que era el profesor. Para el invitado de hoy, el tenis es su vida personal y profesional. Sergio Guillem es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es investigador, formador y asesor en tenis de alto rendimiento. Es alguien que entiende el deporte desde dentro, habiendo trabajado con jugadores profesionales desde sus primeros pasos hasta su salto a la élite. En este episodio hablamos del ejercicio y del deporte como parte de la formación y educación de los más jóvenes. ¿Qué deporte es el mejor para el desarrollo? ¿Cómo compaginar el ejercicio con los estudios? ¿Merece la pena el deporte de alto rendimiento en nuestros hijos? Una conversación interesante y muy necesaria. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad, para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, Sergio Guillem. Sergio Guillem, toda una vida dedicada al tenis. Sí, la verdad es que sí, y es una vida ya con más de 50 años, así que es una larga trayectoria vinculada al tenis desde pequeñito. Empecé a jugar en Valencia, luego pues tuve la suerte que me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos y después pues seguí compitiendo por las ligas interclubes en Europa, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Gran Bretaña. Y bueno, y luego jugué hasta los 35, hay una categoría de veteranos de más 35. Y jugué hasta los 37, a los 37 dejé de jugar. He vuelto a competir ahora hace un año, pero estuve 13 sin jugar. Pero en los años en los que no jugaste, creo que ha seguido formando parte de tu Correcto, vida. también, sí. Eso, bueno, te he hablado un poco de la trayectoria de jugador, que es al final siempre nos vamos a la trayectoria de jugador, pero lo cierto es que siempre la he combinado con los estudios o luego también con la profesión, ¿no? Tuve la suerte de estar unos años en la Federación Internacional de Tenis. En la Federación Valenciana de Tenis he estado vinculado prácticamente siempre, desde que volví de Estados Unidos. Y luego, pues, mundo académico. Defendí la tesis también relacionada con el mundo del tenis, con España en la Copa Davis concretamente. Y bueno, pues actualmente estoy en Equelite, en la Academia de Juan Carlos Ferrero. Y bueno, Como director de formación. sí, Pero además estás vinculado a diversas universidades también. Sí, estoy vinculado a programas académicos. He estado 15 años como profesor universitario en dos instituciones diferentes y ahora tenemos un par de proyectos que van a ver la luz en breve. Pues un máster en tenis y otro máster en pádel. Pues que estoy como director académico y bueno, muy ilusionado. Es bonito porque ves el tenis en todas sus vertientes, ¿no? En la pista y luego en la parte más técnica, me atrevería a decir casi científica. Sí, la verdad es que soy un poco un rara avis dentro del mundo del tenis concretamente. No sé si sucede en otros deportes, pero bueno, no hay muchos jugadores o exjugadores que hayan tenido la posibilidad de estudiar al mismo tiempo y que luego además hayan tenido la posibilidad de trabajar en el mundo de la formación como profesores o universitarios o como profesores de entrenadores, ¿no? O formadores de entrenadores, como lo queramos llamar. Y en ese aspecto, pues sí, hay que, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que tener esa inquietud por formarse continuamente y poder transmitir para ayudar y que tu deporte pues vaya creciendo día a día. Desde el punto de vista del científico, como te voy a decir del experto en tenis, pero como científico, Sí. ¿qué diferencia a un campeón de un jugador más no tan campeón o un Sí. profesional sin más? A un profesional.
Bueno, pues a un profesional le diferencia de un jugador mediocre o un jugador amateur, que no llega a ser profesional, bastantes variables. Siempre se dice que el aspecto físico es muy importante. Desde mi punto de vista es todavía más importante el aspecto mental y es muy sencillo. El motivo es que para tú conseguir ser un jugador profesional tienes que estar viajando muchas semanas a lo largo del año y no estás durmiendo en casa. No, Sí. no es como un jugador de fútbol o de baloncesto que, bueno, puede puntualmente no estar Va los una fines de noche. semana. Correcto, pero nosotros todas las semanas no sé, de a lo largo de 6, 7, 8 meses estamos fuera. Y además estamos compitiendo individualmente. La gente está confundida con el tenis. Es un deporte individual, no, es un deporte individual de adversario, que no es lo mismo. Un deporte individual es el que, pues no sé, la natación es individual. Tú vas por esta calle y yo por esta, o el atletismo. Bueno, Pero, qué pero, buena, sí, sí. pero claro, el tenis es de adversario. O sea, hay un enfrentamiento directo. Que no hay contacto, pues bueno, gracias a Dios no hay contacto. Pero quiero decir que esto a nivel mental es muchísimo más duro. Entonces, si yo tuviera que decirte ¿cuál es la vertiente o la variable que diferencia a un jugador de competición o profesional del que no llega? Es primero su fortaleza mental, no solo para competir, sino para también estar solo. Siempre, porque siempre estás solo. El tenista está siempre solo, más allá de que además se pierde más que se gana. O sea, es un deporte muy desagradecido. Vi una vez una frase que dijo Federer después de retirarse, que decía, dice, he jugado en mi vida no sé cuántos cientos de miles de puntos, dice, he ganado no sé cuántos torneos, no sé cuántos partidos, no sé cuántos puntos, dice, pero aún así solo gané el 54% de los puntos que jugué. Correcto. Es que, pues mira, esa gran lección de Federer, que probablemente para muchos es el mejor jugador de la historia, más allá de los títulos, sino el que mejor ha plasmado en una pista la técnica del tenis. Era una maravilla. Estoy absolutamente de acuerdo. No te lo he dicho, pero a mí me gusta el tenis. Ah, ¿te gusta el bastante. tenis? Sí, lo practiqué mucho, pero me lesioné. Pues si te gusta el tenis, entonces te tiene que gustar Roger Federer, ¿no? Porque es el que más bonito lo ha hecho, Sí. sin duda. Luego, pues también una actitud muy positiva. Bueno, en definitiva, pues un gran símbolo de nuestro deporte. Pero volviendo a tu comentario, lo que viene a decir Federer es que no, en el tenis es muy curioso. No gana el que más puntos hace, sino el que hace los puntos importantes. O sea, tú o yo competimos, tú eres capaz de haberme ganado más puntos a mí que yo a ti, pero yo te gano el partido a ti. Y entonces dices, eso no puede ser. Sí, pues porque se puede dar un resultado de 7-6 tuyo, 6-0, 6-0 mío, por ejemplo. O al contrario, 7-6 mío, 6-0, 6-0 tuyo. Quiero decir que al final los puntos importantes determinan quién gana y quién pierde. Otro factor por el cual el tema mental es verdad. Brutal. Había una regla cuando yo hacía tenis que lo he hecho a nivel muy amateur, pero bueno, me lo he pasado muy bien. Y bueno, quién sabe, a lo mejor algún día vuelvo. Como digo, es que me lesioné muy fuerte y tengo una pierna con menos fuerza que otra ahora. Lo veo difícil, pero a mí me decía siempre un entrenador que tenía, Jesús Moya, que me decía, si tú ganas 2 puntos seguidos, prácticamente tienes el juego hecho. Qué bueno. Y yo decía, ¿por qué? Hay que ganar primero 15, luego 30, luego 40. Si no llegas a iguales hasta que desempates para ganar el punto. Pero decía, no, si tú eres capaz de ganar 2 puntos seguidos, aunque vayas 40-0 abajo, si remontas y ganas 2 puntos seguidos, tienes el partido, tienes el punto, el juego hecho. Enlazar secuencias de puntos es muy importante y en el tenis no lo valoramos tanto precisamente porque hay cortes. Cada juego se para y se vuelve a empezar. Cada 2 juegos hay un cambio. Cada set es otro set. Eso en otros deportes que no hay estos parones es fundamental, o sea, y es decisivo. En básquet, por ejemplo, que me gusta mucho ver básquet, tú coges una buena racha y igual rompes el partido y haces, ostras, luego ya mantienes o igual el otro te coge un poco, pero tú ya has roto el partido. O por ejemplo, no sé, frontón, ¿no? Juegan a 21 o a 15, pues a 15, como tú no cojas el saque, el otro se te lleva el set y haces, ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que te ha quitado el saque en el 5-4 y del 5-4 te ha enchufado 9 puntos seguidos. Esas inercias en el tenis se rompen por el tanteo, por el marcador, por el sistema de puntuación que tenemos. Por eso tu entrenador, con muy buen criterio, decía que era importante hacer secuencias de puntos. Sí, muy bien.
Qué bueno. De todas maneras, a mí dentro del deporte, y quiero aprovechar que estás aquí del tenis como científico, yo creo que todos tenemos ya la conciencia de que el deporte se ha profesionalizado mucho. Y quizá en esto podemos decir que a lo mejor Rafa Nadal, que ha sido un transgresor dentro del tenis o que ha evolucionado mucho porque, bueno, digamos que hizo posibles o factibles movimientos que estamos viendo después de él, ¿no? Sí. Ese, bueno, pues la derecha paralela que te enchufaba al final de una lateral de la pista, el banana shot, todo eso. Ahora se lo vemos a Carlitos, por ejemplo, o a otros tenistas. Y creo que también coincidió su despunte como jugador profesional con el desarrollo tecnológico muy potente que nos daba como muchísimas métricas de repente. ¿Hasta qué punto la ciencia o la tecnología está ayudando al talento? Pues mira, la evolución del tenis, sin lugar a dudas, viene facilitada por el avance en las tecnologías. O sea, la primera tecnología que había era la raqueta. El avance de las raquetas, del material por el que se construyen y se fabrican las raquetas, es el que luego te permite a ti adaptar tu técnica a la raqueta, no es al contrario. Porque mucha gente dice, no, pues que los jugadores físicamente evolucionaron. Sí, evolucionaron físicamente porque evolucionó físicamente también el implemento con el que se jugaba, que es la raqueta, ¿no? Además de luego los cordajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso además ahora mismo tiene muchísimos ítems que se pueden cuantificar, cosa que no pasaba hace 3 décadas, ¿no? Claro. Cuando yo jugaba, eso no sucedía. ¿Qué es lo que ayuda? Pues que en paralelo las ciencias del deporte también van evolucionando, que cuando yo empecé a jugar a tenis hace 40 años, pues bueno, pues imagínate, Claro, nosotros éramos las cobayas, ¿no? Los conejillos de Indias, con nosotros se experimentaba, ahora no, ahora ya hay muchos estudios corroborados, científicos tal, que saben cómo tienes que entrenar, más todos esos datos que las nuevas tecnologías, el Big Data y el Small Data, ¿no? O sea, no solo el Big Data, sino también la información al detalle, te ayuda a entrenar con mayor criterio y eso, indiscutiblemente, repercute en que el jugador cada vez es mejor. Claro. Carlitos es mejor jugador que Rafa. Claro, como jugador, no te digo que gane más o gane menos, sino como jugador es indiscutible. Muy probablemente, yo pues lo digo siempre, que me lo preguntan, Carlitos es el mejor jugador de tenis que ha habido nunca. O sea, nunca nadie ha jugado al nivel que juega Carlos. No significa que gane o que pierda más que Djokovic. Eso es otra cosa. Pero que el nivel de juego que despliega Carlos en una pista de tenis más completo. Es más completo y más alto que ningún otro jugador que nunca haya cogido una raqueta. Y por todos estos motivos que has estado comentando, porque pues porque detrás tiene un equipo no solo técnico, sino técnico y académico y científico que se basa en un entrenamiento pues lógico y contrastado, ¿no? Es un poco el ejemplo de Ilia Topuria, ¿no? Que dice, ostras, este tío es el más fuerte. Bueno, pues no sé si es el más fuerte, pero muy probablemente sea el que mejor entrena porque todos los ámbitos que rodean a el luchador los tiene. Los tienes medidos y pulidos y los llevas a la práctica, entiendo. Sí. Y en esto, ¿el jugador hasta qué punto tiene que ser consciente o le agobia? Pues, ¿O es más cuestión del entrenador? Yo creo que el jugador no es consciente por nosotros. ¿Ni debería o qué? No, porque el jugador ya tiene bastante con la presión del partido y de cada semana del torneo, más cuanto mejores los medios de comunicación. Si el jugador se tiene que empezar a preocupar por lo que está entrenando, igual estamos pidiendo mucho. Pero a mí me llama mucho porque yo que lo siento porque soy aficionado, pero bueno, contrasto lo que me dicen. Y vamos, yo, si esto lo ve algún gran tenista que no se sienta mal, ¿no? Voy a hablar de Rafa, que soy súper fan, pero yo cuando he ido a ver a Rafa, que lo he ido a ver, afortunadamente he podido ir varias veces, cuando sale a entrenar, a mí me daba la impresión que se hacía lo que él quería. Es verdad que lo he visto ya mayor, quiero decir, en los últimos años. Claro. A mí no me daba la impresión que ahí en el Máster de Madrid decía Moya, oye, venga, vamos a... No. Rafa decía, tú ahí, y tírame una bola aquí. Más alta, más baja, más baja. Claro, mira, pero tenemos que diferenciar varios aspectos en esta cuestión. Mira, primero Rafa ha sido un jugador
lógicamente todos lo sabemos, pues superlativo, inigualable. Si lo quieres comparar con Federer y con Djokovic, los comparas, pero no lo comparas con nadie más, ¿vale? Con lo cual, eso supone que esa persona a nivel mental es ni siquiera sobresaliente, está fuera de nuestro plano, ¿vale? Con lo cual, como jugador, ya tiene mucho que decir. Y el entrenador, si es medio inteligente, tiene que escucharle. En este caso, Carlos es un tío inteligente y Tony, pues ni qué decir. Él tiene que dar su opinión, porque además el que juega es él. Pero si además analizamos que tiene una trayectoria desde que los 16, 17 años te está ganando Grand Slams y ya, si tú lo has visto con 34, 35, 37, lleva 20 años en el circuito, ya no entrenando. Imagínate los cientos de miles de horas. A mí una vez me preguntaron, ¿y tú cuántas horas te has podido pasar con la raqueta en la mano? Y le dije, no lo sé, pero mañana te contesto, ¿no? Me fui a casa, estuve tratando, digo, ostras, pues igual me he pasado 60.000 horas. Pues imagínate Rafael Nadal. O sea, pues si yo me he pasado 60.000, Rafa se ha podido pasar 150.000, 100.000. Claro, él y su experiencia tienen mucho que decir. Entonces, ese caso no es extrapolable a otros millones, porque en esos otros millones de casos, muy probablemente el entrenador sepa más que el jugador. Claro, seguramente. Que es su labor, entiendo. Claro, y entonces el jugador aquí, desde mi punto de vista, lo que tiene que es que bajar un peldaño, una pantalla y escuchar al entrenador, que entre otras cosas es su función, ¿no? Pero es que me has puesto el caso de Rafa, Ya, vale, yo si fuera entrenador de Rafa, haríamos lo que Rafa dijera, por supuesto, pero no por ganar más, sino porque realmente él sabe más que tú. Seguramente. ¿Vale? Igual no se sabe el último artículo, el último paper, pero para él, casi seguro que él elige lo mejor para él. Y se investiga mucho en tenis, porque al fin y al cabo, mira, yo te digo cosas que me parecen curiosas, que se me van ocurriendo y quiero aprovechar que te tengo a ti. Lo digo, no te lo tomes a mal si son preguntas raras, pero mira, yo investigo mucho en ciencia, en salud cardiovascular, y tenemos un problema muy grande cuando hacemos estudios para, digamos, que sean representativos. ¿Sí? Claro, al fin y al cabo, tenistas profesionales hay muy pocas, decenas, cientos si quieres contar, chicos, chicas, y hasta qué número del top pongas, ¿no? Hasta qué punto datos que se obtengan de esas personas son representativas para yo que quiero hacer tenis. Claro. Te lo pregunto de otro modo. ¿Hasta qué punto tu trabajo es importante para el deportista amateur? Claro, es que ahí lo que hacemos, pues el cribado del muestreo, no siempre cogemos a jugadores profesionales, entre otras cosas porque nos es más difícil, pero que cogemos jugadores juniors, o entre 14 y 16, 16, 18, o jugadores universitarios, que en Estados Unidos hay decenas de miles. Y con ese tipo de jugador, que está claro que no son la pantalla más alta, pero sí que son la siguiente o la tercera, con eso sí que tenemos un muestreo que nos viene a significar bastante, y que bueno, pues a partir de ahí, para todos los que tengan ese nivel o inferior, ya es demostrativo. Evidentemente, quizás no para los 100 primeros de la ATP o de la WTA, pero... No, pero sí que es interesante, porque al fin y al cabo, a mí lo que me interesa como aficionado o persona que practica deporte es poder sacarle renta. Sí. ¿Qué cosas crees que han cambiado ya no en el tenis profesional, sino en el tenis amateur, derivadas de investigaciones como las que tú te dedicas? Pues mira, por ejemplo, hicimos una en la Federación Internacional hace ya muchos años que venía a decir que el deporte del tenis es el que mayor longevidad le da a las personas. Sabes que lo sabía. Lo sabías, ¿no? Porque sí, pero bueno, no sabía si estaba sesgado. Se hizo muy famoso, pero lo curioso es que se ha hecho famoso hace poco, y ese estudio pues igual tiene 20 o 25 años. Porque... Era un estudio en el que se veía simplemente la esperanza de vida de gente que había practicado muchos deportes. Y me llamó la atención, el tenis es el más longevo, pero de los primeros era también el baloncesto. También. Que me llamó la atención porque yo no suelo ver, y esto es una curiosidad que es chula, yo no suelo ver a gente muy alta, muy mayor. Es verdad que hace 100 años no se alcanzaba la altura que tenemos hoy en día, pero parece ser que, y tiene sentido pensar que la gente que somos, me tengo que incluir, muy altos, pues vamos a sufrir más de artrosis, más sobrecarga de articulaciones, pero los del básquet vivían un montón. Y eso me gustó también mucho. Sí. Yo también he pensado lo mismo que tú. Los altos... Sufren más de artrosis, de rodilla, acabamos antes. Pero bueno, continúa, que me gusta mucho. No, pues esa, por ejemplo, es un buen estudio con unas conclusiones que ayudan a fomentar el deporte del tenis en la práctica pues más amateur o más recreativa. Bueno, pues luego
hay un punto de inflexión también en el mundo del tenis y en la enseñanza del tenis, que es cuando la Federación Internacional de Tenis saca las pelotas de distintos colores, con lo cual adecuamos los materiales a los niños. Sí. Antes los niños jugaban con pelotas amarillas, como juega pues, una persona adulta como nosotros, y bueno, pues desde la Federación Internacional de Tenis hace ya muchos años se sacaron las pelotas roja, que es la que menos bota y menos pesa, y la más gordita, la naranja y la de punto verde, con lo cual eso ha facilitado muchísimo que los niños puedan practicar el tenis sin aburrirse, porque al final lo que haces es conseguir que tengan éxito en la tarea. De la otra forma, con una bola que les botaba por encima de su propia cabeza, pues claro, no podíamos pretender que el niño encima se lo pasara bien, pues es que no podía pasar 2 seguidas, ¿no? Entonces eso, desde mi punto de vista, que además se adecuó al tamaño de las pistas. Entonces, bueno, pues las pistas rojas eran más pequeñitas, las naranjas un poquito más grandes, la de punto verde, y luego las pistas normales. Todo eso fue un programa que se desarrolló hace, ya te digo, 25 años, si no 30 ya, y yo creo que ha tenido mucha significación sobre todo pues en que el tenis se haya popularizado en todo el mundo. En todo el mundo. Hablando de la práctica del tenis desde jóvenes, ¿cuánto de importante es empezar muy temprano? Pues yo creo que es más importante no empezar tan temprano, y si empiezas tan temprano, no empezar tan motivado. ¿Lo dices por el niño o por los padres? Básicamente por los padres, porque el niño al final, si es muy pequeñito, hace pocas cosas por sí mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante luchar contra la especialización temprana. La especialización temprana es malísima, creo que para todos los deportes en general, básicamente porque la multidisciplinaridad lo que te da es una mayor riqueza. Pero esto es así en la propia naturaleza. Cuanto más variedad en los estímulos tienes, más te desarrollas, más creces, más mejoras. Si tus estímulos son siempre los mismos, llega un momento que te estancas. Vamos, y si me apuras en bolsa, o sea, la bolsa va por picos, sí. Y si no va por picos, al final acaba cayendo. O una empresa, si vamos a la empresa no se mantiene. Si se mantiene, acaba cayendo. La empresa tiene que ir... Sí. Pues con el deporte es exactamente igual. Tú al niño le tienes que meter la mayor carga de estímulos distintos posible para que el niño crezca. Y ya no te digo a nivel físico, sino también a nivel mental, porque por si tú solo lo encasillas en un deporte, pues el niño muy probablemente ese deporte lo va a abandonar porque se va a aburrir. Sí. Entonces, bueno, yo desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a los padres que son unos apasionados del tenis y que llevan a sus niños a entrenar cuando son muy jóvenes todos los días a tenis y no hacen otro deporte. Pues sinceramente se están equivocando. No deberían hacer eso. O sea, no, es que, claro, es que es grave, es que son niños. Sí. Entonces, ¿y cuál es tu recomendación o qué deportes te gustan? Pues ¿también de equipo? No sé. Bueno, es que yo creo que el tenis, al ser un deporte individual que es muy duro, sobre todo cuando el niño tenga que ponerse a competir, pero incluso aún entrenando y siendo muy pequeño, sigue estando solo, es un deporte individual. Entonces yo creo que debe combinarse con un deporte de equipo, pero sí o sí, para que el niño se relacione. El deporte individual es muy bueno porque al final el niño afronta miedos porque es un 1 contra 1. Pero claro, el niño no tiene por qué pasar por esa fase de miedos tan pronto y no disfrutar con sus amigos haciendo algo de equipo. O, por ejemplo, que quieres jugar a tenis, bueno, pues que el niño juegue también más dobles que individuales. Porque en el dobles tú compartes. Es que pensamos en tenis, solo pensamos en individual, sí, ¿no? Y claro, tienes la opción del dobles. Es que es muy triste, pero nos pasa a nosotros también, ¿eh? Qué poco se juega a dobles, ¿no? Pues, por ejemplo, esa es otra opción. O por equipos. España tampoco es un país de jugar por equipos. Ostras, tú te vas a Suiza, Alemania, Austria y todos son equipos. Sí. El 80% de la competición es equipos, pero es que eso es súper saludable para tener una vida deportiva, no una vida de profesional. Eso sí te tiene que llegar. Y para estimular al pequeño, ¿no? Como tú dices. Claro. Es que si no, lo que ocurre es que en un deporte individual de adversario como es el tenis, cuando empiezas a competir, si no tienes el nivel suficiente y además no tienes la suerte suficiente de coger buenos cuadros en los torneos,
El primer torneo que te apunta tu padre, claro, imagínate que te toca contra mí, que a mí me ha pasado porque yo de pequeño era bueno. Ostras, a los 20 años me he encontrado a gente por la calle o de fiesta con 25, 30 años que decía, ostras, Sergio, tal, ¿no te acuerdas de mí? No. Y ya sabías cómo acababa aquello. No, es que yo jugué contigo de pequeño. Digo, madre mía. Y no te acuerdas, no, ¿en qué torneo? En no sé dónde. Uf, me ganaste 6-0, 6-0. Claro, o sea, esa persona... Ha sido un aniquilador de sueños. Claro, pero la culpa no es del niño, la culpa es del padre del otro niño que sin estar preparado lo apunta a un torneo, ¿vale? Entonces, y luego la culpa es nuestra porque nuestros sistemas de competición están mal estructurados, están mal planteados. Nuestros torneos son eliminatorios el 95% de ellos. Entonces, si tú y yo jugamos y tú me ganas 6-0, 6-0, yo me voy a mi casa. Y ya está. Y a la semana siguiente me vuelves a apuntar y en vez de jugar contigo, juego con el número 2 o con el 3 y me ganas 6-0, 6-0 y me vuelvo otra vez a mi casa. No tenemos ni clasificación, o sea, ni liga, ni torneo. No, exacto. Hay muchos formatos de competición. Claro. Muchos, la liguilla, luego hay otro torneo que tú puedes ir según pierdas hacia abajo, hacia un lado, se llama Compact Draw. No sé, los propios torneos con consolación, algo que el niño no se vaya con 2 en bicicleta, decimos nosotros, con 2 bolos a su casa y la semana que viene lo mismo, porque así lo que ocurre es que en 2 meses claro, está frustrado. Te pide que no le apuntes. Lo entiendo. No. Y como también estás en la Academia de Ferrero, que supongo que tienes contacto con padres. Tengo contacto con padres, sí. En ese caso, en la academia, casi todos los padres pues, son de jugadores que ya lo hacen bien, ¿no? Y que, bueno, pues que les gustaría llegar a ser profesionales. Es un poco el siguiente estadio, ¿no? Esa gente ya le dedica mucho tiempo, mucho dinero, bueno, y no es la misma mentalidad que lo que hemos hablado antes, ¿no? Que los papás de los niños que están empezando de edades tempranas, entre los 3 o 4 que pueden empezar a jugar a tenis hasta los 10, 12, que ya ves si el niño con 12 años pues la toca bien, que decimos nosotros, o puede jugar. Pero claro, la gente que está en la academia pues ya son niños más mayores, a partir de eso, de 12, sobre todo, y hasta, pues eso, 20, claro, esos ya juegan bien, esos se lo toman más en serio, bueno, pues dedican su vida prácticamente al tenis, aunque por supuesto no dejan los estudios, allí también estudian. Allí se estudia, ¿no? Sí, por supuesto. Es fundamental, ¿no? Pero al fin y al cabo sí que hemos visto cómo jugadores se han hecho profesionales a los 16, 17 años. Sí. Supongo que ahí se plantea la disyuntiva de estudio o juego, ¿no? Eso tiene que ser difícil. El tenis no te da la posibilidad que te puede dar, volviendo al baloncesto o al fútbol, de que tú estudies durante la semana y compitas el fin de semana. No puede, porque los torneos son semanales. Claro. Sí. Entonces, llega un momento que bueno, yo me acuerdo que yo con 17 años no iba a estudiar lo que entonces era COU, ¿vale? Porque Berasategui, Alberto Berasategui, Alex Correcha, bueno, un par de chicos más y yo ya íbamos a entrar a jugar, pues eso, torneos profesionales por ahí. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo al final sí que estudié porque, bueno, tuve una lesión justo en Murcia, jugando el Campeonato de España por equipos, sí, en el Cordillera. Y bueno, pues entonces tuve la posibilidad de hacer COU, ¿no? Pero todos ellos no. Todos ellos, si no habían dejado de estudiar ya, que algunos de ellos habían dejado de estudiar, ese año ya empezaban a competir. Y empezaban a competir muchos meses del año, con lo cual ni siquiera se matricularon en COU, ¿no? Pues eso mismo sucede a día de hoy con el tenis profesional. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora que ya está mucho más extendido que cuando yo era joven, que entonces apenas se conocía? Que es el deporte universitario. El deporte universitario no en este país, por desgracia, pero sí en Estados Unidos. Tú tienes la posibilidad de seguir entrenando y compitiendo a un alto nivel y al mismo tiempo estudiar una carrera. Eso, que yo sí que tuve la oportunidad de hacerlo junto con 2 o 3 españoles más, claro, te estoy hablando de hace, madre mía, 25 años, 25 o igual me he ido, igual son más, sí, van a ser 30. Eso a día de hoy ya está muy extendido y sí que lo están haciendo muchos niños y muchas niñas, y eso me parece un avance fundamental. Otro tema que me tiene muy sensibilizado es la preparación del entrenador de tenis o la figura del entrenador,
cómo suele estar preparado. Porque yo creo que clásicamente era simplemente pues un chaval apasionado, una persona apasionada del tenis que le encanta y termina formando pues, o creando una academia. Pero no sé qué opinión tienes sobre si esta figura es suficiente para enseñar a alguien que tampoco tenga grandes pretensiones, o crees que la formación en tenis, por más profesional o especializada como la que tú haces, también le sirve a los entrenadores de a pie. Pues mira, yo creo que el saber no ocupa lugar, con lo cual todos los profesionales que se dediquen a la enseñanza, sea de lo que sea, de la rama que sea, y si es deporte en este caso y si es tenis en este caso también, deberían formarse. ¿Por qué digo que deberían formarse? Porque me consta que muchos de ellos no están formados, pero no están formados en ningún aspecto. Ya no te hablo de pues, entrenamiento con niños o entrenamiento de tenis para niños, o sea, no tienen ningún tipo de formación académica. ¿Por qué? Porque han sido jugadores mediocres y no han podido estudiar. Claro, porque se dejaron los estudios con ese sueño que tenían para poder llegar a ser profesionales, pero no llegaron. Con lo cual, ni fueron profesionales ni han estudiado. Y entonces ese es el perfil de la gran mayoría de entrenadores en este país. ¿Qué ocurre? Que además muchos de ellos tampoco se forman de manera, pues eso, habitual. Es más, que no se forman. Sí. Pues bueno, pues... ¿Y en qué se debería de formar? Pues mira, para mí fundamentalmente lo que se debería de formar es para enseñar a nivel didáctico, a nivel pedagógico, el tratamiento con el niño o con el adolescente, que es con quien va a trabajar. Porque al final, si la relación con esa persona no fluye, pues por mucho que tú sepas, pues no se lo vas a transmitir. Claro, eso. Te centras más en aspectos pedagógicos. Bueno, no, pero claro, es que ten en cuenta que por mucho que tú sepas, si tú no me lo sabes transmitir, tú tienes un problema. Tenemos aquí una ruptura en nuestra comunicación. Claro. Y eso es de lo que carecen los entrenadores, porque entiendo que de tenis saben un mínimo más que suficiente, sí. Aunque hayan sido jugadores mediocres. Habrán despuntado entre sus compañeros. Es que estamos hablando de mediocres como si fuera despectivo, pero no es despectivo. O sea, es que aquí solo le damos valor al 100 del mundo para adelante, o sea, para abajo, o al 200, pero un tipo que esté el 500 del mundo juega a tenis, que es una locura. Y te diría que el 700, te digo que el 700, quiero decir, mediocre, que se me entienda, pero eso no te da absolutamente ninguna formación para que tú seas capaz de enseñar, ninguna, y te lo digo desde mi experiencia. Yo me acuerdo perfectamente del primer curso que hice con la Federación Española en su momento de técnico. Dios mío, o sea, lo hice en Alcira, en Valencia, hace 30 años. Me di cuenta de que yo no sabía absolutamente nada de tenis, bueno. Que no fuera a jugar. Es que jugar es una cosa y entrenar es otra. Y eso es lo que, al parecer, todavía la gente no ha entendido. Y no ha entendido en nuestro deporte. En otros deportes sí que se ha entendido. En el nuestro no. En el nuestro se permite que un jugador, por haber tenido un cierto nivel, todos pensemos que está capacitado como para entrenar a nuestros hijos. No, perdonadme, pero no. No, me gustaría que sí, pero es que es no. Jolines, tampoco lo tienes tan difícil. Tienes, pues, diferentes puntos de formación, dígase la federación, dígase las academias, dígase... dígase ICEN, que estamos aquí. Claro, o por ejemplo este posgrado, ¿no? Este máster. No. Hoy tienes la posibilidad de aprender mucho y de muchísima gente muy top. Si no quieres ya es otro problema, pero estás capacitado para hacerlo. Sí. Me gusta, fíjate, porque precisamente lo más difícil es enseñar. Sin duda. Eso tiene también un punto perverso, por darte la puntilla, no en tenis. Pero yo que estoy en redes, veo que cualquier persona que sepa hablar se le cree. Vale. Y hay gente que no tiene, bueno, yo creo, los conocimientos o el aval científico para... Bueno, de hecho que están diciendo mensajes que no son reales, coherentes y de hecho me parecen hasta dañinos o perjudiciales, ¿no? Por eso, fíjate que yo siempre había sido súper defensor de no hace falta tener un grado, no hace falta tener una licenciatura o tener tesis doctoral, que yo lo tengo todo, pero siempre he sido como, no hace falta para hacer bien las cosas ya. Pero es que es verdad que hay gente muy peligrosa por ahí, estoy como muy sensibilizado últimamente de esto y no sé dónde está el equilibrio.
En tenis pasa absolutamente igual. Sí. No, vamos, no quiero hablar mal de la profesión, pero es que es así. O sea, no, ni es ni mal, ni es que es la realidad. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna formación y no tienes o sea, y tu formación y tu información no está contrastada. Es lo que tú crees. Sí. Pero es que eso es muy atrevido. Claro. Es que lo que tú crees, pues con todo mi cariño, pues tiene más posibilidades de no ser lo real Claro. que de serlo. Es muy peligroso. Claro. Y a eso me refiero exactamente. Me refiero a que tú, para poder transmitir algo, claro, es que venimos del mundo académico, venimos del mundo de... Claro, pero eso es marciano. Marciano en el mundo del tenis es marciano. O sea, tú a alguien le dices, no, que te estoy diciendo esto, pero no es mi opinión. Es que hay un artículo Claro. y el tipo te mira así como diciendo, pero ¿qué es un paper? Claro. Y haces, bueno, Efectivamente. pues mira, un paper es un estudio científico avalado. Que estamos jugando en un terreno Claro, muy difícil. pero muy difícil. tienes toda la razón, Sí. pero no por eso deja de ser menos triste. Ujú. Y yo creo que lo tenemos que decir. Sí. O sea, pero no por nosotros, si yo ya tengo 50 años, a mí yo ya estoy de vuelta. Los hijos, Es la por los gente. niños, al final lo importante son los niños. Entonces, la educación y la formación de los niños tiene que llevarse a cabo por gente preparada. Porque si no, luego cogemos y nos quejamos de que tenemos unos adolescentes, bueno, caballeros, pero la culpa no es del adolescente, que cuando usted empezó a formarlo era un niño, la culpa es suya, Claro. que era el profesor, que no tenía las bases suficientes como para afrontar esa tarea profesional. Es que esto es una profesión. Y no, pues es que es como si el entrenador de tenis, y me refiero y me ciño solo al tenis, no, es que es el entrenador de tenis. Bueno, pero es que el entrenador de tenis se le debe exigir que tenga una formación mínima. Pero mínima, en diferentes ámbitos y en diferentes campos. Pero ¿por qué? Porque sea tenis. No es tenis, no es deporte, son niños. Cuidado, Claro. que es mucho más importante. No, es que como es deporte, y nos quedamos ahí. ¿Pero qué hay detrás del deporte? Pues los niños que lo practican, por favor. Claro. Y la ciencia que te da los conocimientos para poder enseñarle de manera práctica, pero si no lo transmites... Claro, porque además es que es tu área de conocimiento, que son las lesiones. Sí. Es que nos tiramos las manos a la cabeza. Pero claro, pero ¿cuántas cosas estás haciendo mal? Pero ¿cuántas cosas estás haciendo mal que están demostradas que son dañinas? O sea, que son lesivas. Es que entonces sí que es grave. Pero entonces ya has llegado tarde. Ya, es verdad. Pero no por casualidad, has llegado tarde por ignorancia. Sí. Sí. Bueno, porque no se tiene conciencia de lo importante. Claro, pero porque realmente no pones interés. Claro. Y no pretendes saber más de lo poco que sabes. Que todos sabemos muy poco, pero si unos tenemos más inquietud y otros no tienen ninguna, pues al final, claro. Claro. Bueno, ahí estás, ¿no? Intentando fomentar Sí, la ciencia y la expansión de esto. Lo intentamos. Hablando de los niños, ¿tú recomiendas el multideporte, recomiendas no solo ceñirse al tenis o hacer tenis de equipo? Me ha quedado clarísimo, me gusta mucho. Pero ¿recomiendas este sueño que tienen tantos padres de que tu hijo o un niño se convierta en jugador profesional? Ostras, me has hecho la pregunta que me está haciendo yo con mi hijo durante los últimos años. Pues seguro que lo has pensado. Te voy a poner mi ejemplo que contestará tu pregunta. Yo durante la infancia de mi hijo ahora tiene 9, yo no quería que mi hijo jugase a tenis y todo el mundo me preguntaba, ¿tu hijo ya juega a tenis? Y yo, no, mi hijo no. ¿Cómo no juega a tenis? No, es que mi hijo no va a jugar a tenis. Yo no quería que mi hijo Tampoco le corten las horas. Ya, no quería que jugase a tenis porque yo veía el tenis como algo profesional, ¿vale? Y entonces el tenis profesional es muy duro, creo que se ha quedado suficientemente claro cuál es mi opinión. No es un deporte de equipo y se sufre mucho. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de sobrellevar ese sufrimiento por la presión que conlleva la competición. Con lo cual, hasta que tú no sepas cómo reacciona el niño, pues bueno, pues tienes una duda y si el niño lo sobrelleva bien, pues fantástico, y si lo sobrelleva mal, cuanto antes lo saques de ahí mejor, porque le vas a hacer sufrir. Y él no tiene con quién compartir esa culpabilidad, esa frustración, porque está solo. No es un deporte de equipo, ni de pareja, no es pádel tampoco, ¿vale? Entonces, esos padres que tienen ese sueño deberían, lo primero, fijarse en su hijo. Cómo su hijo gestiona la competición. Eso es lo más importante. No el entrenamiento, la competición. El primer día que empiece a jugar un torneo, el segundo torneo, cuando gana, cuando pierde, cómo lo sobrelleva eso, cómo lo expresa, cómo
cómo se lo lleva a casa. Porque eso le va a condicionar el resto de su vida. Si juega y si gana y si es bueno, no significa que sea feliz. Que es difícil de entender, pero es así. Yo en esta vida he ganado más que he perdido, ¿vale? Habiendo sido un jugador mediocre, ¿vale? Pero he ganado más que he perdido. Y te puedo asegurar que el segundo día más feliz de mi vida, el primero es cuando nació mi hijo. El segundo no es cuando defendí la tesis doctoral, cuando me casé, no. Es cuando a los 37 años dejé de competir. Dije, yo no compito más. Hasta aquí. Cuidado, que yo con 37 estaba el 12 del mundo de más 35. O sea, que yo seguía ganando. Pero el día que dije, no compito más, oye, que me he pasado desde los 10 años, me he pasado 27 años de mi vida compitiendo y sufriendo. Eso yo no lo quería para mi hijo. Pero en realidad, hasta que no vea cómo mi hijo compite, pues no puedo ser, pues eso, consciente de si él lo va a llevar mejor que yo. Sí, no le puedes imponer. Claro. Hombre, entonces, yo entiendo que es una vida sacrificada. Mucho. El tenis es muy sacrificado. Es muy sacrificado realmente. Pero también creo que dentro de las victorias y de las derrotas se puede ser feliz. Por supuesto, se debería ser feliz. Si desde luego te perturban demasiado las derrotas, vas a perder. Pero claro, mira el gran déficit que tenemos nosotros, me refiero al mundo del tenis. No hay un trabajo psicológico con los niños. No se entrena la parte psicológica con los niños de 8, 9, 10, 11, 12 años que ya están empezando a competir. ¿Por qué? Porque como están empezando y ya empiezas a trabajar con ellos, si eso, con 14, 15, 16, 17... Hombre, pero es que igual la otra mitad han abandonado, se lo han dejado. ¿Por qué? ¿Por qué no metemos una clase de psicología, de como tú quieras, de refuerzo, llámalo como, con niños en las escuelas de base? Porque esos niños están empezando a competir ya. Esos niños empiezan a sufrir. Sí. A sufrir. No es otra la palabra, es sufrir. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas ni la persona adecuada que les ayude a gestionar eso. ¿Y por qué? Pues porque a ninguna academia, a ningún club, bueno, las academias sí, pero claro, o sea, no, nosotros tenemos aquí a los entrenadores o a los monitores y tiran bolas. Y si luego se van a su casa. Ostras, podríamos solucionarlo de esa forma. Hay gente profesional que sí que sabe lo que hace, que no estamos derivándole a los niños, porque no hay esa cultura en el mundo del tenis en este país. Qué bueno. Se debería de profesionalizar un poco más, ¿no? Primero formando, ¿no? Y después seguro que formando se tiene más consciencia, ¿no? También el propio entrenador también es capaz de coger unos conocimientos básicos de psicología del deporte, o sea que no estamos hablando de física cuántica. Efectivamente, total. Oye, ahora que lo has nombrado, ¿qué opinas del pádel? Bueno, el pádel es un deporte que da cabida a muchísima gente que si no existiera no haría deporte, ¿no? Directamente ese sí que es de equipo. Ese es de equipo, sí. Es por parejas, sí. Es mucho más saludable a nivel mental. Sí, de rodillas no lo sé. No, yo creo que es más lesivo que el tenis. Más lesivo. Sí. También lo practica más gente, por eso también se lesiona más gente. Yo creo que es... Sí, bueno, también creo que es más lesivo, pero ten en cuenta que hay menos gente profesional de la que hay en el tenis, ¿vale? Y aún así hay muchas lesiones. Yo creo que tiene mucho que ver, pues que la pala, por mucho que la hayan mejorado, no son las cuerdas, con lo cual no despide el impacto, la bola, claro, te lo zampas. Luego también porque hay muchos giros y muchos giros sobre césped que a veces no gira. Y los desplazamientos siendo más cortos o más explosivos, bueno, yo creo que sí. Me gusta Reulín. No, para un no, para un tenista jugar a pádel es muy frustrante. Ya lo sé, pero porque realmente no podemos acabar un punto. Entonces, nosotros que nos creemos buenos y hábiles con la pala o con la raqueta, o la sacas. Decir, efectivamente, o me la traigo o si no gano un punto. Y entonces, claro, es un poco frustración porque no es tan fácil como nosotros nos creemos que es, porque
venimos como un poco subidos, ¿no? Claro, claro. Y es que es otro deporte. La gente dice, no, porque tú seguro que juegas bien a pádel. Y yo no sé, voy a aprovechar ahora. Yo no sé jugar a pádel. A ver si así No, porque tú como haces saque-re, tal, de revés cortado, seguro que juegas bien. No, que es otro deporte, señores. O sea, que es muy diferente. En cuanto pega una pelota en una pared... Sí, no, claro. Y sobre todo lo que tú dices es aprender que el punto no se acaba. Claro, tranquilo. Eso tranquilo. es. Esa paciencia... Sí. Hasta poder colocarla. El tenista no... ¿Hacia dónde crees que va a virar o está virando el mundo del tenis en las próximas décadas? Bueno, pues aquí hay ahora mismo una tendencia a cambiar muchas cosas, desde puntuación, sistema de puntuación. Sin ir más lejos, leí hace 2 días que Piqué quería cambiar el formato de... Vamos. ¿De la Davis o de la ATP? No, de la Davis ya lo cambió Por en su eso. día. Ahora quería cambiar el formato de los marcadores, cómo se puntúa en tenis. Bueno, pues no sé a qué se refiere exactamente. Directamente, si te soy sincero, con leer el titular ya me quedé ahí. Pero bueno, sí que es cierto que Mouratoglou, que también es una voz que en este caso sí que me merece respeto hablando de tenis, también está muy por la labor de cambiar, pues por ejemplo, las ventajas. Él haría un golden point, un punto de oro. Bueno, ¿se puede agilizar el tenis con el sistema de marcador de puntuación? Sí. ¿Conviene hacerlo? Madre mía, no estoy. Es verdad estoy que hay muy partidos, convencido. hay torneos muy largos, con partidos muy largos Sí. que eso funden, ¿no? Bueno, Grand Slam sobre todo. Claro, ahí ya se quitó en el quinto set que hubiera diferencia de 2, con lo cual el Super Tiebreak me parece que fue una idea y una iniciativa fantástica porque ha ayudado mucho. Bueno, luego también se está hablando, es que, claro, en college, por ejemplo, en tenis universitario, tú puedes sacar y si pegan la cinta y entra en el cuadro, pues se sigue el punto, ¿no? Se sigue el punto. Bueno, pues son todo cosas que están ahí, están a punto de saltar al tenis profesional. Bien, no me parece mal, habrá que adaptarse. Homogeneizarlo Sí, para todos. sí, habrá que cambiar el juego, cambiar el deporte totalmente, porque cuando yo era más joven se planteaba también el dejar un saque en lugar de 2, porque era la etapa o la época de los grandes sacadores, Ivanisevic, bueno, todos estos, Ruseski, que sacaban, no podías devolver la pelota, pero claro, ahí ya cambias un poco la filosofía del deporte. Sí, suelta más la mano. Sí, exacto. Pero bueno, nosotros para acabar siempre hacemos como 3 preguntas. Uno que es que nos digas una confesión que nunca hayas hecho, una reivindicación. Ostras, esto va a ser lo más difícil de la entrevista. Bueno, puedes pensarlo. Y un deseo no cumplido. Madre mía, pues esto es muy difícil. Casi que necesito Puede ser de cualquier cosa. A ver, mira, la reivindicación la tengo más clara. La reivindicación sería que, por favor, los entrenadores de tenis se formasen más. Sí. Que no quieren hacer cursos curriculares por los que pagar, me parece bien, pero ahora mismo, a las alturas que estamos, tú puedes coger y sacar papers de la nube. O sea, si no te formas, si no lees, si no aprendes, es porque no quieres. Entonces, que quede claro que si tú no aprendes, a quien estás perjudicando es al niño, ¿vale? Entonces, esa es mi reivindicación. Una confesión. La confesión. La confesión es que yo creo que nunca habría sido un buen jugador profesional de tenis porque no habría sobrellevado bien el estar siempre fuera de casa. Si hubiera podido ser un buen jugador de tenis, habría sido en dobles, porque lo habría llevado mejor con alguien al lado. Pero individual no. Y te lo digo porque como mucha gente te dice, no, es que como tú te lesionaste de la espalda, pero tú habrías podido ser... No. Pero no por jugar mejor o peor, sino porque no habría querido. O sea, directamente. Y luego la tercera era un deseo no cumplido. Un deseo no cumplido, sí. Un deseo no Llevarme cumplido. mejor conmigo mismo por haber sido profesional. Un deseo no cumplido. Pues mira, yo me habría quedado a vivir en Estados Unidos después de acabar la carrera y no me quedé. Bueno, al final aquella forma de entender el deporte, la educación y demás, pues
pues igual sí que la he hecho de menos. Sí, sí. Bien. Pero Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. a vosotros. Ha sido un placer. Sí, me lo he pasado muy bien. Nada, que sigas investigando, que a mí me gusta Sí. mucho porque, vamos, tengo mucho respeto al investigador porque creo que es muy sacrificado y gracias a ellos sé cómo avanza todo, en este caso también el deporte, que es fundamental para la salud, así que ha sido un placer tenerte con Igualmente. nosotros. Muchísimas gracias. Un Hasta luego. abrazo.